Esto se trata también de la emoción, de la pasión y de las ganas de que el fútbol peruano alguna vez pueda mejorar, pero desde sus bases, desde su estructura. No solamente con la llegada de Gareca, con un Cienciano campeón de una Sudamericana, con una buena campaña de Real Garcilaso en alguna Copa Libertadores, o con casos aislados, no. Desde su base, desde su estructura. Y qué mejor manera de empezar a hacerlo que con un presidente que tome decisiones pensando en el bien común. Y que ojalá algún día el fútbol peruano tenga presidentes y dirigentes con pantalones y que quiera cambiar el fútbol peruano, porque esto no se cambia de afuera, se cambia de adentro. Las preguntas que generan estas ausencias. Pedro Aquino, por un lado, ya recuperado de su lesión. Carlos Zambrano, jugando en Boca Juniors, además siendo parte de una zona de la cancha donde Perú todavía tiene problemas. Y Santiago Ormeño, que es cierto, no es titular en su club, pero que entra en todos los partidos. Incluso lo hizo también este fin de semana. Más adelante vamos a profundizar en dicho tema, porque la Liga 1 Betson nos va a ofrecer este viernes un partido lindo. Un partido lindo. Pero antes, el lunes, Alianza tendrá la gran chance de poder consolidarse en la punta. El viernes juegan Cristal y Melgar. Cristal pasó por encima a Cusco en 45 minutos y después el partido fue simplemente un trámite. Melgar le vuelve a ganar a Manucci, como había ocurrido también en Copa Sudamericana. Está muy cerca de los primeros lugares, mientras que Alianza, pese a todavía no jugar esta fecha, se mantiene como líder con 17 puntos y mañana podría estirar su diferencia si derrota a Sport Huancayo. Con un detalle, con un paréntesis, Sporting Cristal está a 6 de Alianza, pero con 2 partidos menos y 2 partidos que en el papel son ganables. San Martín y Binacional, si tenemos en cuenta el presente de los que van a ser rivales de Sporting Cristal. Por otro lado, Universitario se sigue alejando, la distancia de puntos es cada vez más importante, no hay una gran mejoría futbolística, incertidumbre con respecto al tema administrativo que se conecta directamente con quién sería el nuevo técnico de Universitario. Sonaron algunos nombres en la semana, entre ellos el de Martín Palermo. Sin embargo, mientras no haya una estabilidad dirigencial, va a ser difícil que ese tema se termine de resolver. El día de hoy empató con Sport Boys en un partido que tuvo sus momentos más vibrantes cuando ambos se quedaron con 10. Los últimos minutos del compromiso nos entregaron emociones, oportunidades. Sin embargo, en el resto del compromiso, en el resto del partido, no hubo tanta claridad, tanta lucidez. Reba, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo estás? Sí, una semana en la que pasaron muchas cosas, ¿no? Porque parece que el clásico hubiera sido hace un mes y fue hace nada más que 4 o 5 días, que creo que fue un lindo clásico, fue un partido muy emocionante con los goles en los descuentos, con un buen triunfo de Alianza que lo pone claramente como el mejor equipo de la fase 2. Lo tiene que ratificar en estas fechas que vienen, porque Cristal va a atropellar. Hoy Cristal demostró que concentrado en un solo torneo es peligroso, jugó 45 minutos muy buenos. Si mañana Alianza le ganara a Huancayo, dándose la lógica, saca una luz de diferencia porque perdió Manucci y ahí hay un grupo de equipos que entran en una irregularidad fuerte. A mí me parece que todo está apuntando a directamente, si Alianza mantiene este paso, probablemente tener una final Cristal-Alianza, ¿no? Con Alianza ganador de fase 2, Cristal ganador de fase 1 y los dos como 1 y 2 del acumulado. Es lo que aparentemente podría darse. También está la convocatoria de Gareca. Me sorprendió el número de jugadores. Creo que ha tratado de tocar lo menos posible el fútbol local, solamente llamando 4 del fútbol local. No me sorprendería que en el camino terminen incorporando más. De hecho, creo que lo va a tener que hacer después del partido con Uruguay, pero a lo mejor lo hace antes y uno podría pensar que lo que ha pretendido Gareca es como estos 4 jugadores que son Carvalho, Corso, Canchita y Raciel. Cáceda. Son Cáceres, 6. tienes razón. Cáceres, Carvalho, Ramos, Corso, Raciel. Cáceres, Ramos, 6, perdón. Esos 6 son jugadores que claramente se sabía que iban a estar, ¿no? No creo que no había dudas respecto a ellos. No sacarle muchos jugadores, porque ellos se incorporan mañana lunes y no juegan la siguiente fecha.
Entonces creo que ha tratado de no sacarle muchos jugadores a los Tremenda a los baja de equipos Cristal locales. contra Melgar, ¿no? Que juegan este viernes a la 1:15. La de Sí. Christopher González. Sí, porque es el mejor jugador de Cristal por distancia. Y de los mejores del torneo, además. Sí. ¿No? Y viene además asumiendo ese liderazgo que incluso Roberto Mosquera lo pedía o lo comentaba públicamente. ¿Cómo estás, Huracán? ¿Cómo te va? No tan bien, no tan bien. Venía pensando en una palabra para definirlo, pero sería más que nada vinculada a la preocupación, ¿no? Por lo que significa como contexto tener nuevamente una sola lista de reelección en la federación con Agustín Lozano a la cabeza. Y evidentemente esto arroja una respuesta totalmente negativa de cara a lo que puede ser el desarrollo del fútbol peruano en adelante, ¿no? Este contexto y lo que viene creo que va a ser horrible para el fútbol peruano, porque no veo ninguna intención de proyecto para mejorar la primera división del fútbol peruano, porque no veo ningún tipo de proyecto para mejorar el tema de menores en nuestro país. Pasan y pasan los dirigentes año tras año en la Federación Peruana de Fútbol, y más allá de que hubo un intento cuando Oviedo fue presidente de poner gente profesional en distintos lugares para tratar de darle una vuelta a diferentes situaciones que no habíamos cumplido anteriormente, hoy vemos que hay mucha gente que está dentro de esta lista de Agustín Lozano que no ha hecho nada por el desarrollo del fútbol y que, por todo lo contrario, hay muchas cosas que están en beneficio de intereses personales antes que de beneficio del desarrollo justamente de nuestro fútbol. Sácame de una duda. El único de los que trabaja en equipos de primera división que a sus clubes no le quitaron puntos, ¿no? Por fallas administrativas, por castigos administrativos, es Rolando Bellido de Ayacucho. ¿Y el resto sí? Sí, definitivamente. Sí, pero la verdad que no, me preocupa mucho el futuro del fútbol peruano en manos de gente que no tiene una clara muestra de interés por el desarrollo del fútbol peruano. Me asquea ver lo de la San Martín. O sea, ¿cómo puede ser posible que dentro de toda esa lucha que tenía la San Martín con Álvaro Vargo a la cabeza, hoy Raúl Vago, que es el presidente de la institución, esté de la mano con Agustín Lozano? Entonces la lucha no era de la San Martín, era de Álvaro Barco. Totalmente, pero de todas maneras esto me genera la verdad que una serie de contradicciones, gente que está en el fútbol, no sabemos para qué. Y esto viene de muchísimos años atrás, desde Manuel Burga, cuando le entregaba y empoderaba a gente que no tenía ningún interés en desarrollar el fútbol peruano. Se sigue viendo el día de hoy, ¿por qué? Por el tema de la reelección, por el tema de tener contento a los equipos de barrio y no ser amigos de los equipos y las instituciones. ¿Tienes la lista ahí? ¿Tienes la lista en la mano? Tengo una lista que... Vicepresidente, ¿me puedes recordar el nombre del vicepresidente? Luis Duarte, Ok. por ejemplo, que el año pasado se peleó con Lozano porque de manera unilateral cerró la Copa Perú y hoy es el vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol, con lo cual habla de que el poder cambia y mucho a la gente. Luis Duarte, y vamos a dejar el tema aquí ya con algunas ideas presentadas, después vamos a profundizar porque es muy importante, es cierto que nos interesa bastante hablar de lo que pasa dentro de la cancha, de la actualidad, del presente, de la U, de Alianza, de Cristal, de Melgar, de Manucci y de todo lo que ha acontecido, pero estas son las situaciones que impiden que el fútbol peruano crezca, que lo que pase en la selección no termine quedándose como una isla, como algo circunstancial. Esas son las estructuras, ese es el futuro. El señor Luis Duarte es la persona que más pelea por la Copa Perú en el país. Él ha sido presidente de la comisión del fútbol aficionado. Por eso estaba tan molesto, porque el año pasado no se dio la Copa Perú. Y el vicepresidente de la lista que presenta Lozano es quien más va a pelear por un torneo que nos da un montón de beneficios. Un montón de beneficios, pero no necesariamente los que necesitamos para que se formalice la liga y para crecer en el aspecto profesional. Ahora, hay un tema que yo no lo termino de entender, ¿no? O sea, yo conozco a Juan Enrique Dupuy, que es uno de los que está en la lista. Es un señor, es un abogado muy prestigioso. Conozco a Raúl Vago, que va a ser el tesorero. Lozano no va a poder hacer lo que le da la gana con la tesorería, estando Raúl Vago en la tesorería. Y sé que el Ayacucho era un equipo que estaba en contra de la federación en determinado momento a través del señor Bellido. Por lo tanto, partiendo de la premisa de que las elecciones de la federación, como están concebidas desde 1991, siempre son
muy presidencialistas. Es casi imposible ganarle al presidente. Por eso a Manuel Burga nunca le podían ganar, porque tienes casi el control del voto, lo tienes absoluto, tienes el poder, o sea, eres juez y parte permanentemente. Sería buenísimo conocer las explicaciones de qué han negociado o qué han hablado o de qué han convencido a Lozano de que pueda ser distinto para que gente que uno entiende respetable y seria, claro, se vaya a sentar en ese directorio. Porque también es cierto que a diferencia del directorio actual, este directorio, está Raúl Rojas también de Huancayo, está mucho más representado por el fútbol profesional. Y hasta el día sábado en la mañana... Digo, Raúl Rojas era tesorero antes de la época de Vío, renunció por malos manejos supuestamente que él mismo expuso públicamente, en el que además estaba Lozano dentro de esa lista. Solo quiero cerrar el comentario diciendo, hasta el sábado en la mañana hubo un intento muy fuerte de presentar otra lista que le iba a encabezar Sergio Ludueña, de Cienciano. Pero no puede. Y no lograron. No, pero eso lo iba a decidir el comité electoral. Ah, sí. O sea, había una doble interpretación y al final el comité electoral iba a decir lo que Lozano quisiera. Pero digamos, no llegaron a juntar los nombres para presentar una lista... Porque hay una complicación dentro de los requisitos que han sido elaborados específicamente para que se mantengan los presidentes uno tras otro y para que puedan ir haciendo lo que les va provocando con el fútbol peruano. Pero sería algo entre interesante. esos requisitos, por ejemplo, las administraciones, los equipos concursados, que tienen gerentes, que tienen administradores y que no tienen presidentes, que no tienen asambleístas, que no tienen dirigentes, entre comillas, no pueden participar. Alianza, Universitario, Melgar, Cienciano, Boys, ¿no? Y así empiezas a... y los gerentes deportivos tampoco. Y los gerentes deportivos tampoco. Está hecho específicamente para que aquellas personas que realmente le pueden dar una lucha importante al presidente vigente no puedan participar. Bueno, y ahora nos enteramos del sistema de la Copa Perú, que en 3 meses o poco menos quizás va a darle un ascenso a la primera edición. Y como tú lo dijiste, no tiene nada que ver contra la Copa Perú en sí misma. Porque incluso yo he dirigido en Copa Perú. Me parece que es el torneo que despierta un apasionamiento total, ¿no? Pero con más amateur del mundo, ¿no? Gente que se junta y amigos para jugar al fútbol y lograr un objetivo. No tiene nada que ver contra lo que significa la Copa Perú, que además ha tenido la posibilidad de contar con futbolistas que hoy están en la primera división. Incluso Pablo Guerrero ha jugado Copa Perú, Yoshimaru Tung y muchos. No tiene nada que ver con el sistema. Tiene que ver o con la misma Copa Perú y su desarrollo futbolístico amateur, tiene que ver con que la Copa Perú y el ascenso a la primera división fue exclusivamente hecho para ganar votos. Fue exclusivamente hecho el ascenso de la Copa Perú a la primera división para ganar votos. Y eso viene de la época de Burga y estamos replicando aquellos malos manejos que ya teníamos hace muchos años y los tenemos nuevamente aquí. ¿Con qué intención de desarrollo? No existe ninguna intención de desarrollo del fútbol peruano ni del deporte peruano. ¿Cuántos meses va a durar esta Copa Perú? 2, 3, a lo mucho, máximo, y de manera descentralizada. En 3 meses, de manera descentralizada, algo que no ocurre con el torneo de primera, que no ocurre con los torneos de menores que se van a empezar a aplicar. Por diversos motivos, sí se ha conseguido el permiso para la Copa Perú. Y en 3 meses, luego de haber hecho una especie de promedios entre los mejores equipos de los últimos años, para poder elegir solamente a un grupo selecto, porque no puede ser tan larga, en 3 meses uno de ellos podría ganarse el ascenso a la primera división. ¿Cómo es que nadie se ha dado cuenta que para profesionalizar nuestro fútbol hay que recategorizarlo? ¿No? La Copa Perú que vaya a la Liga 2 y la Liga... ¿Pero por qué no? Porque eso da votos. Pero ahora, claro, no es que no se han dado cuenta, es lo que lo saben, pero no les interesa. Sí, por eso mismo. El cambio tiene que venir desde adentro. Digo, a mí me da vergüenza ver que hay a representantes de clubes que se sientan con Lozano en una lista porque no tienen ninguna intención de desarrollar de lo mínimo, porque nadie pide que de la noche a la mañana seamos la Premier League o clasifiquemos a todos los mundiales, pero si no hay siquiera una intención por cambiar todo este sistema que lo traemos desde hace años y que no nos ha dado nada, en cuanto al desarrollo profesional. Nos ha dado mucho a nivel amateur, muchísimo. Cuando Burga entró a la Federación Peruana de Fútbol... A nivel profesional no nos ha dado nada. Cuando Burga se fue, a la Federación Peruana de Fútbol, cuando se fue de la Federación, dijo, mi gran deuda fue no institucionalizar el fútbol peruano. Bueno, se sentó 15, no sé cuántos años y nunca pudo. Ni lo quiso hacer. Seguimos en lo mismo. Vamos a la raíz. Las licencias, ¿para qué sirven las licencias? ¿Por qué es importante mantener esta ilusión para aquellos que compiten en la
Copa Perú del ascenso directo. Porque es importante que ellos sientan que alguno de los 25.000 clubes que en una temporada normal pueda lograr esto. Por la inscripción. Por la inscripción. ¿Cuánto cuesta la inscripción de Copa Perú? No, por el negocio que es, claro. Sí, por supuesto. En una Ya temporada ese es normal cuesta entre 7.000 y 8.000 soles. Ahora, 25.000 equipos pagando esa inscripción. no, bueno, Para mí pero la hay, respuesta hay muchas ligas que viven de eso y hay todo un mundo con las transferencias y con refrendar las cartas pase. ¿Cuántas veces? ¿Ustedes han jugado liga? Tienes que refrendar tu carta pase en la liga de no sé dónde y es todo un mundo, un submundo que existe en el fútbol amateur que debe ser de los torneos amateurs más lindos del mundo. Totalmente. Pero es un torneo amateur, no es un torneo profesional. Lo que da es derecho a jugar en el fútbol profesional y eso es lo que no tiene mucha lógica. Y yo me hago otras preguntas, ¿no? Porque claramente Lozano va a ser reelegido. Primero, ¿pasará idoneidad? O sea, hay un... No existe para él ¿Pero la pasará? idoneidad. O sea, lo va a pasar porque está de la mano con la Comebol. Y con ¿Pero la- pasará? Entonces, Ya. o sea, esa Y la- situación y la- ni siquiera habría que revisarla y la- porque todos sabemos que La no segunda pasa. pregunta, ¿se va a mantener la Secretaría General? ¿O será una de las cosas que ha negociado en el medio? Y hay otro tema que ¿Tú te está haces la vinculado a pregunta Liga o ya 1 tienes la actualmente. respuesta? No, porque ahí hay un juego de amores y tradiciones brutal, ¿no? En la interna de la Ahora, federación. la respuesta puede ser una hoy y otra este mañana. tipo de conversaciones cambia mañana, ¿no? Sí, claro. Y no depende, y la palabra no vale un centavo. Tal cual. Pero bueno, esa es la Vamos- gran preocupación. sí, ya finalmente abordamos el tema ahorita. A veces tenemos una pauta, pero esto se trata también de la emoción, de la pasión y de las ganas de que el fútbol peruano alguna vez pueda mejorar, pero desde sus bases, desde su estructura. No solamente con la llegada de Gareca, con un Cienciano campeón de una Sudamericana, con una buena campaña de Real Garcilaso en alguna Copa Libertadores, o con casos aislados, no. Desde su base, desde su estructura. Y qué mejor manera de empezar a hacerlo que con un presidente que tome decisiones pensando en el bien común. Y que ojalá algún día el fútbol peruano tenga presidentes y dirigentes con pantalones y que quiera cambiar el fútbol peruano, porque esto no se cambia de afuera, se cambia de adentro. Y los de adentro son justamente los que se sientan con Lozano para me conviene esta situación, así que el punto que me vas a quitar, no, las licencias, ¿por qué las licencias no funcionan con menores? Pierdes un voto si le quitas puntos a un equipo hoy por no cumplir Huancayo ha con apelado- tener las divisiones menores, por ejemplo. Es por Entonces, Huancayo- todo en contra Sí. de lo que significa el desarrollo, todo a favor de qué? De intereses personales. No van a ser 3, 4 campeonatos de menores. ¿Cuál es el proyecto de menores de esta lista? Que salga uno, hoy, ahorita, que salga uno de toda esta lista que va a presentar Lozano y nos explique cuál es el plan de menores de aquí en adelante para los próximos 4 años, 5, no sé cuánto tiempo se queden, porque ni siquiera ya palabra tiene Lozano, porque Lozano había declarado hace unos años que no iba a postular. Entonces, ya ni siquiera se puede creer a sí mismo. Bueno, pero, O sea, ya ni siquiera palabra pero tiene. capacidad de gestión deben de tener y una muy buena, porque en tiempo récord armaron una Copa Perú excepcional.